En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los mártires, ruega por nosotros. Quiero encarar esta ponencia de manera quizás un poco especial. Me mueve a eso, por un lado, el tema de la jornada de este año, la enfermedad y la aceptación del martirio, que daría pie ciertamente para hablar de muchos temas, y por cierto no me voy a detener sobre una u otra enfermedad que pudieron padecer nuestros beatos mártires del Puello. Junto a este tema están también, como primer motivo de encarar la conferencia de esa forma, la circunstancia en la cual la estamos viviendo esta jornada martirial, ¿no? En plena pandemia, nuevamente confinados o casi, y por otro lado, que vendría a ser el motivo principal y cómo la respuesta a esta circunstancia, cuál tiene que ser nuestra actitud frente a eso, por una frase de San Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Millenium Neunte del año 2000, en la cual expresa la fuente de la santidad que Dios espera de su iglesia, es decir, de nosotros, al entrar en el tercer milenio. Dice el Papa Magno: para esta pedagogía de la santidad, viene hablando justamente de cómo tiene que ser el pueblo de Dios, y hablando de la santidad, dice: es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Cabe recordar que este documento del magisterio del Papa Santo ha sido definido como la carta magna de la pastoral. Y si estas jornadas martiriales son un momento de confronto y también de crecimiento espiritual, se debe a su carácter pastoral de enseñanza que revisten. Para empezar, pues les invito a todos a hacer una contemplación. Por eso le decía, a manera especial, quiero encarar esa ponencia apoyándome en esa frase de Juan Pablo II sobre la necesidad del arte de la oración. Nos introducimos, al menos lo intentamos a manera de introducción, en este mundo de la oración que nos une a Dios y que fue el alimento diario de nuestros queridos monjes del Puello, fieles al lema de su fundador, de San Benito: ora et labora, oración por un lado y trabajo por el otro, y que debe ser el alimento diario de todo fiel cristiano, miembro de la Iglesia del tercer milenio, que debe poder compartir la suerte de su cabeza, que es Cristo, no siempre como lo han hecho nuestros mártires, ya que no todos estamos llamados a compartir o a recibir esta gracia del martirio, pero sí a ser dóciles en la medida en que Dios quisiera pedirnos algo. Como decía el apóstol, cada miembro de la Iglesia debe poder decir: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y en la enfermedad, entendida como sufrimiento, y la aceptación del martirio, estrechamente unidas entre ellas, la primera como dispositiva de la segunda, vemos encarnadas estas palabras del apóstol: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. La escena que os invito a contemplar es muy conocida y es una de las páginas más bellas del Evangelio, en donde nuestro Señor nos da muestra de su condescendencia y de su amor infinito y paciente hacia nosotros. Y nos ilumina para que entendamos la clave de lectura de sus padecimientos y de los que nosotros podemos y estamos llamados a unir a los de Él. Estamos en el capítulo 24 de San Lucas. Es la mañana del primer día de la semana, nos dice el evangelista, y 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús,
que distaba 70 estadios de Jerusalén, como dice el Evangelio, conversando sobre todo lo que había pasado. Aunque parece imposible que en pleno día de la resurrección, en ese día recordamos que ya se dio la aparición a la Magdalena, como relata San Juan, también a los discípulos, también a San Pedro, como dice San Ignacio de Loyola en su libro de los ejercicios, poniendo como argumento que lo que es obvio no aparece en los evangelios. Él pone esa primera meditación de la cuarta semana de la aparición de Jesús a su Madre Santísima, cooperadora en la obra salvadora. Entonces estamos en ese día y es casi imposible que en un día como este haya almas desoladas, ¿no? Sobre todo entre los discípulos del Señor. Sin embargo, estos dos estaban tristes, estaban decepcionados, estaban desolados. No entendían los acontecimientos que en la ciudad santa habían pasado hace 3 días. Y se están yendo a Emaús. Es decir, se estaban alejando de ese lugar de paz, que es Jerusalén. Eso quiere decir Jerusalén, lugar de paz. Paz que traía la resurrección prometida por el Señor, y buscaban descanso en el campo, afuera. Es decir, buscaban el consuelo de las criaturas. Esto que parece muy lejos de nosotros, hoy aquí, por más que sea telemático en la jornada martirial, sin embargo, es por un lado lo que vivieron los mártires, de los que estamos haciendo memoria, tanto los monjes del Puello como también los otros mártires que ya han sido relatados en estos 2 días, y también refleja de alguna manera la situación actual que muchas almas padecen por la incomprensión de la pandemia que nos aflige a todos, por ejemplo. Esa tristeza, esa desolación. En efecto, como a estos 2 discípulos, también hacia nosotros se va acercando la tentación de distraernos, o sea, de tener algo que llame más la atención de lo que produce el dolor, distraerse del dolor y distraerse del sufrimiento, tanto físico como moral. Y como ellos, también nosotros podemos ir buscando nuestra Emaús, o dicho con otras palabras, alejarnos del fiel cumplimiento de la voluntad de Dios, que implica necesariamente la aceptación de la cruz y, por ende, el sufrimiento. San Juan Pablo II, en otra carta apostólica, la Salvifici Doloris, del año 1984, sobre el valor del sufrimiento humano, nos recuerda: el tema del sufrimiento es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En todo sitio hay dolor y sufrimiento. Y sigue diciendo el Papa, en cierto sentido coexiste con él, con el hombre, en el mundo, y por ello hay que volver sobre él constantemente. Es un tema tan apremiante que, dice el Papa, hay que considerarlo a menudo. Y por eso aprovecho para agradecer también los organizadores de las jornadas de este año, que al elegir el tema dan pie para que se toque ese tema del sufrimiento. Volviendo a las palabras del Papa, un poco más adelante concluye: lo que expresamos con la palabra sufrimiento parece ser particularmente, fíjense en esas palabras, particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. Es algo esencial al hombre, algo que hace a su esencia. Ahora bien, los mártires han entendido el valor salvífico del sufrimiento y por eso incluso se alegran de la gracia que Dios les ofrece a dar su vida por la fe. Esa es la unión que el relato de San Lucas tiene con el objeto de esta jornada, es decir, con los mártires. Y consecuentemente, en ese descubrimiento del valor que tiene el sufrimiento, ahí es donde se juega hoy nuestra fidelidad a la voluntad soberana de Dios, que pasa necesariamente, o dicho con palabras del Papa, esencialmente por el sufrimiento.
El hombre está llamado a superarse a sí mismo en ese aspecto del sufrimiento. Pero si no se guía por la recta razón, iluminada esta a su vez por la fe, no puede y no querrá, y de hecho no lo hace muchas veces, entender el sufrimiento que por todos los lados rodea la vida del hombre en esta peregrinación terrenal. En ese momento de nuestra contemplación, todavía estamos ahí con los dos discípulos de Emaús, mientras la tristeza los invade y perturba los ánimos de estos dos, aparece Jesús. Dice San Lucas, se acercó y siguió con ellos. Se puso al lado de ellos y empezó a caminar junto a ellos. Y se hace como el que no sabía lo que había pasado en Jerusalén. Y le preguntaba sobre el tema de sus conversaciones, pero ¿qué vais diciendo en el camino? Cuéntenme. Dándole manera de sacar así, como buen padre, con mucha sabiduría, todo el veneno que la turbación le estaba produciendo por dentro. Sus erróneas expectativas acerca del Mesías, todo lo van sacando afuera. Y le dicen estas palabras tan fuertes: nosotros esperábamos que sería Él que iba a librar a Israel. Expectativas humanas, ciertamente se esperaba un Mesías, un liberador político quizás, o de un Cristo, de un Mesías hecho a medida de nuestros pensamientos, cosa que muchas veces se sigue dando y se sigue encontrando también en los lugares católicos hoy en día, alejándose del Cristo revelado por el Padre, ¿no? Incluso comentarios de la Sagrada Escritura en donde el Evangelio dice: Jesús dijo esto, y después el comentarista que dice: bueno, eso no puede ser que lo haya dicho Cristo, porque Cristo nos enseñó tal cosa, y entonces esas no serían palabras de Él. Pero si está revelado hay que atenerse, atenerse a lo que está revelado, ¿no? El dado revelado. Entonces Jesús los deja, estos dos, los deja que vacíen todo el saco. Y cuando ya terminaron le dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Hemos dicho que en ese día de la resurrección ya se habían dado algunas apariciones. Incluso ellos mismos le dicen a este hombre que se le acerque, que es Jesús: algunas de nuestras mujeres nos dijeron que fueron ahí en el sepulcro y que estaba vacío. Y eso, si ellos unían los hilos de lo que tenía revelado, tenían que hacer el salto de fe y entender que realmente Cristo había resucitado. Pero ellos no lo entendieron, ¿no? Entonces, tardos de corazón, le dice Jesús. Palabra fuerte, como para despertarlo de ese sueño, de ese torpor. Y junto a ellos, también a nosotros nos pregunta el Salvador: ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Esa es la clave de lectura de la pasión, es decir, del sufrimiento. Era necesario para padecer para entrar en la gloria. Pero también de la resurrección es clave de lectura, o sea, de lo que nos espera. Y San Juan Pablo II ha dicho: la elocuencia de la cruz y de la muerte es completada por la elocuencia de la resurrección. No se queda en el sufrimiento. El hombre, dice el Papa, halla en la resurrección una luz completamente nueva, que lo ayuda a abrirse camino a través de la densa oscuridad de las humillaciones, la contrariedad de todos los días, de las dudas, incluso la duda de fe, de la desesperación, como la que a veces parece invadir la gente hoy día, y de la persecución, como aconteció aquí en Barbastro y en otros lugares de España en el siglo XX, en 1936. Por eso San Pablo, en su segunda carta a los Corintios dice: porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. La consolación por lo que nos espera. En definitiva, en la pregunta que el Señor dirige
a todo cristiano no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria, está la clave de lectura de toda la vida cristiana, está la clave de lectura de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ha dicho San Pablo. Pero para resucitar al tercer día, tuvo que pasar por las amarguras, por los sufrimientos de la pasión. Y ese camino es el que nos presenta a nosotros. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Aquí está la razón de todo martirio. 3 días antes se había producido en Jerusalén el mayor acto de injusticia humana de la historia. Las criaturas que van matando y que matan, de hecho, al Creador. La muerte de Jesús es el modelo de todo martirio, desde el de San Esteban hasta los últimos cristianos sacrificados a causa de la fe en nuestros días, pasando por los mártires españoles del siglo XX, que estamos conmemorando. En cada uno de los relatos martiriales nos encontramos con un elemento común que sobresale quizás sobre los demás. Y es esta aceptación de la gracia actual del martirio. El martirio es una gracia actual, y ahí vemos la aceptación de esa gracia. También hay ejemplo en los relatos martiriales de alguno que Dios le estaba concediendo esa gracia y ellos la rehusaron, no la aceptaron y no fueron mártires. Aceptación que habla de fidelidad previa a Dios y de cierto amor al sufrimiento, pero por los beneficios que éste produce para la gloria de Dios, para la salvación de las almas, a la cual los mártires se asocian en un único cántico de alabanza con el Cordero Inmaculado y sacrificado por nuestra salvación, que es Jesucristo. De manera clara y sencilla, como le es propio, lo dice el Padre Pío, sacerdote santo, que vivió su martirio crucificado con Cristo a lo largo de 50 años. Decía él: no creas que a mí me gusta el sufrimiento en sí mismo, le dice a Cleonice Morcaldi, que era una hija espiritual. Me gusta, dice, y se lo pido a Jesús, no solamente le gusta, lo elige, sino lo pide a Jesús por los frutos que produces. Da gloria a Dios, salva las almas, libera del purgatorio. ¿Qué más puedo querer?, dice el santo. No puedo querer más que eso. Este es el sentimiento del alma que quiere completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de la Iglesia. El sentimiento martirial que se funda fuertemente en las 3 virtudes teologales, en la fe, en la esperanza y en la caridad. El mundo actual no puede entender el sufrimiento así como lo entendieron los santos. No lo puede entender así. Santos que fueron hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. Y el mundo actual no lo entiende porque su mente no está iluminada por la fe. Jesús se pregunta en el Evangelio: ¿cuándo el Hijo del Hombre volverá, encontrará fe en la tierra? Muchas veces la falta son de fe. Entonces no está iluminada su mente por la fe. La esperanza tiene objetos sucedáneos, espera cosas que son pasajeras, y el amor lo lleva hacia Emaús, hacia las criaturas, a la huida del dolor y del sufrimiento bajo sus múltiples formas, que puede ser la enfermedad, que puede ser la persecución, que puede ser la humillación, como decíamos antes. Por eso me parece importante recordar no solamente el valor que tiene el sufrimiento, sino también la necesidad que tiene. Decíamos antes que es algo esencial al hombre. El sufrimiento es esencial a la naturaleza del hombre. Pues la primera necesidad es la de la reparación por el pecado, por la ofensa a Dios. En los mártires vemos ese perdón ofrecido e implorado a veces, muchas veces prácticamente,
implorado por los verdugos, por lo que lo estaban matando, por cuya conversión estaban ofreciendo su vida en unión con Cristo, cuya sangre derramada en el Viernes Santo equilibró la balanza de la justicia divina. Dice Isaías, por sus llagas hemos sido curados, proféticamente, siglos antes de la muerte de Cristo. Cada mártir, con su sufrimiento, contribuye no poco a restablecer esta justicia divina y aplacar la justa ira de Dios, sí, la justa ira de Dios por el pecado. En efecto, es cierto que la principal reparación la realizó Jesucristo, nuestra cabeza, con su pasión, con su muerte, cuyo precio infinito se nos aplica a nosotros hoy por medio de los sacramentos. Pero los miembros no deben desentenderse de la reparación ofrecida por la cabeza y están llamados a unirse a ella, cooperando con Cristo a su propia redención. San Agustín lo dirá con aquellas famosas palabras: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Palabras que nos introducen en la segunda necesidad del sufrimiento, entendido como superación de sí mismo, es decir, la santificación del alma. Es necesario para nuestra santificación. Si a esta santidad se accede por medio de la oración, como decíamos al comienzo, es porque siendo la santidad una incorporación a Cristo, siempre más intensa, crece por intensidad, necesita de un contacto constante con Jesucristo, por medio de esa comunicación divina que llamamos oración. El santo es, en fin de cuentas, una fiel reproducción de Cristo, es otro Cristo, con todas sus consecuencias. Ahora bien, el camino por esta unión lo ha trazado de manera inequívoca Jesús, cuando dice en el Evangelio de San Mateo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y me siga. No hay otro camino posible, es preciso abrazar el dolor, cargar con la cruz de la enfermedad, de los propios límites, de las incomprensiones, de la persecución y seguir a Cristo hasta la cumbre del Calvario. Y no para contemplar cómo lo crucifican a Él, sino para dejarse crucificar al lado suyo. Cristificación suena a sacrificación, es decir, sacrificarse, hacerse sagrado, parecido a Cristo. La comodidad moderna y nuestro amor propio, que nos sigue desde el pecado original, del todo ajeno a la mentalidad de los mártires, puede, y de hecho lo hace, lanzarse hacia nuevas fórmulas de santificación, más cómodas o más fáciles, pero todas esas formas están condenadas inexorablemente al fracaso. Quizá los ejemplos, si quieren, los podemos dejar por las preguntas, ¿no? Ya nos ilumina de toda forma lo que dice el gran doctor de la Iglesia respecto a eso, San Juan de la Cruz, que nos da un válido criterio de discernimiento que habla por sí solo y que se aplica a las distintas facetas de la pastoral y por eso del mono santificandi, del poder de santificar que tiene, ¿no?, la autoridad en la Iglesia. Y dice el santo, si en algún tiempo, él está escribiendo al padre Juan de Santa Ana, si en algún tiempo, hermano mío, le dice, le persuadiera alguno, sea o no prelado, va a ser un sacerdote o no, doctrina de anchura y más alivio, algo más cómodo, no le crea ni abrace aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia, y deshacimiento de todas las cosas. Y jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, santificarse, cristificarse, si quiere llegar a poseer a Cristo, jamás le busque sin la cruz. Aparece claro entonces que el sufrimiento aporta grandes ventajas al alma. Primero, expía nuestros pecados,
que de una forma u otra hay que expiar. Entonces, o aquí en la tierra, o en la otra vida, en el purgatorio. Somete la carne al espíritu, y eso es un hecho real, que cuanta más comodidad le damos a nuestro cuerpo, más nos exige. En cambio, al practicar la mortificación cristiana, cosa que hoy esa palabra parece una mala palabra, ¿no? Mortificación, que no se diga, por favor, uno se vuelve dueño de sí mismo y se va disponiendo a ser dócil a la voluntad de Dios, cosa que hicieron los mártires y los santos. Incluso cuando ésta se presenta bajo forma de martirio. Tercero, nos desprende de las cosas de la tierra. De los mártires de Barbastro es conocida aquella expresión: iban a la muerte como una juerga, tan desprendido no solamente de las cosas de este mundo, sino incluso de sí mismo. Y eso le fue posible, ¿por qué? Por el descubrimiento del valor escondido en el sufrimiento, en la abnegación cristiana, bajo sus distintas formas. Cuarto, nos purifica y nos hace más hermosos. Así como el oro se purifica en el fuego, el crisol, así el alma se embellece con la áspera lima del dolor. De hecho, si todo pecado es un desorden, afea el alma. Es una deformidad que afea el alma. Para que se vuelva hermosa, hay que ordenarla. ¿Y por medio de qué? Por medio de la purificación y de la purificadora acción del sufrimiento. Muchas veces Dios incluso utiliza el sufrimiento, un gran dolor, la pérdida de un amigo, de un ser querido, para hacernos dar el clic, para poder darnos cuenta que existe algo más grande que Dios, y entonces ahí empieza el camino de conversión muchas veces. Nos purifica, nos saca de nuestra miseria. Quinto, alcanza todo de Dios, ya que Dios no desatiende las súplicas, las oraciones fervientes de un alma que verdaderamente está probada por el dolor a causa de Cristo. Sexto, nos hace verdaderos apóstoles, ya que Dios acepta nuestros sufrimientos en favor de los demás, siendo el apostolado, y esto también es muy importante con respecto a lo que decíamos de la pastoral antes, el apostolado es consiste principalmente en devolver la gracia a las almas. El apostolado es eminentemente sacramental, tiene que llevar las almas a los sacramentos, a vivir la vida de la gracia. Y el medio próximo es la unión con Cristo, en su estado de víctima por los pecadores. Entonces, cuanto más unido el apóstol está a Cristo, tanto más será eficaz su trabajo pastoral, ¿no? Y eso lo vemos en la vida de los grandes santos, sobre todo los santos que fueron sacerdotes, que tenían un contacto directo con las almas y que tenían esa tarea de santificar, ¿no? Es lo que decíamos antes, el munus santificandi, ¿no? Cuanto más unido a Dios como víctima, ¿no? Unido a los sufrimientos de Cristo, más eficaz era su trabajo pastoral, su obra de santificación de las almas. Y finalmente nos asemeja más a Jesús y a María, ¿no? Jesús, rey de los mártires, modelo de todo martirio, y María Santísima, que vivió y padeció en su alma los mismos dolores de su Hijo, en favor nuestro. Para que esta consideración nos muestre cuánto estaba arraigada en los mártires y en la comunidad podiense, a la vez, se haga eso eficaz en nosotros, cuando eso se tiene que hacer eficaz en nosotros, creo sea oportuno al menos nombrar por encima los distintos grados del amor al sufrimiento que presentan los autores espirituales. Y en eso justamente vamos a ver cómo ellos lo vivían y cómo también nosotros debemos tender a vivirlos. A veces uno imagina la cruz o imagina el sufrimiento y se imagina que lo están descuartizando, pero no, Dios no pide todo eso, ¿no? Sino que, dicen los autores, el primer grado de amor al sufrimiento, por los beneficios que produce ciertamente,
es no omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen, ¿no? Ese es el grado inicial, el más bajo, digamos, el más ínfimo si queremos, y es necesario para mantenernos en gracia. Un ejemplo para un laico, el despertarse el domingo a la mañana para ir a misa. A veces la pereza me vence y yo postergo o dejo, y en cambio no. Por más que me produzca un dolor, un sufrimiento, de alguna forma lo es, me tengo que levantar y me da pereza, pero no lo tengo que omitir de ningún modo. Y eso para mantenernos en gracia. O el fiel cumplimiento del horario para el religioso, o el cumplimiento de cada una de nuestras obligaciones. Me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, tengo que atender mi familia o tengo que atender el trabajo que me espera en el monasterio. Eso es el primer grado, esa fidelidad de nuestra crucificación con Cristo. Y eso lo vivieron los mártires, que cada uno tenía su oficio y cada uno lo ejercía con las propias limitaciones, pero por ese amor a Cristo y a las almas. El segundo grado es el de aceptar con resignación las cruces que Dios permite o que nos envía, como es el caso de esta pandemia que está golpeando todo el mundo. Aceptar con resignación es una cruz. Y bueno, hay que pensar que todo el cúmulo de pequeñas contrariedades que constituye nuestro día a día, la pandemia quizá es algo a nivel más global, pero todas las contrariedades que me pueden pasar a mí en el día a día, bueno, estas tienen un valor altísimo de santificación en la medida que son bien aceptadas como venida de la mano de Dios. Si yo la acepto y no me voy quejando, ahora hace calor, ahora hace frío, también en esas cosas sencillas, en todo tenemos oportunidad de merecer para el cielo, ofreciendo estas pequeñas cosas. Y la santidad está al alcance de todo, realmente. Si nosotros eso lo aceptamos como venido de la mano de Dios, entramos en ese segundo grado de aceptación y de amor al sufrimiento, ¿no? Como Job, que aceptaba lo bueno y aceptaba lo malo. Tercero, practicar la mortificación voluntaria, ¿no? Esa palabra, ya hemos dicho, parece como una mala palabra o algo que no se tiene que pronunciar hoy día, pero si la aceptación de las cruces son la parte más pasiva, por así decirlo, nosotros recibimos lo que Dios quiere mandarme, esa otra es la parte más activa de la obra de nuestra santificación, la parte que dispone por medio de la repetición de actos virtuosos, dispone a la alegre aceptación incluso del martirio. Recordando lo que dice Jesús en el Evangelio, el reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan de mano de Dios. Los que saben hacerse violencia, saben vencerse, que son dueños de sí mismos. Y en el fiel cumplimiento del deber de Estado, como lo vemos en lo que cuentan de los mártires del Puello, cómo vivían su vida de oración, cómo vivían su vida de trabajo, bueno, ahí vemos cómo realmente eran fieles a eso, a hacerse violencia a sí mismos, vencerse para poder poseerse en Dios. Y finalmente, preferir el dolor al placer, así como decíamos del Padre Pío, que lo prefería, le gustaba y le pedía al Señor por el beneficio que producía. También eso es lo que emerge en los escritos de muchos santos, o en las palabras, afirmaciones que después han sido conservadas y que nos pasa la geografía de distintos santos. Famosísima la expresión de Santa Teresa, o padecer o morir. Si no padezco, que muera, ¿no? O también Santa Catalina de Siena, a la que en el diálogo a la Divina Providencia, Dios Padre muestra cómo en las almas santas puede estar presente la alegría junto con el sufrimiento. Le dice así Dios: y el alma está feliz y doliente por los pecados del prójimo, y por eso está empujada a esa reparación, finalmente, a esa aceptación alegre del sufrimiento. Feliz por la unión
y por el afecto de la caridad que ha recibido en sí misma. Entonces, ciertamente está dolida por los pecados y se mueve a la reparación por el amor que la hace feliz, ¿no? Esa unión por la caridad que ha recibido. Y sigue diciendo Dios, ellos, esas almas felices y dolientes, imitan al Cordero Inmaculado, a mi Hijo unigénito, el cual estando en la cruz estaba feliz y doliente. Finalmente, a modo de conclusión, volvemos a la contemplación, que ha sido como el marco de esta ponencia. Aunque Jesús, que estaba ahí caminando con esos 2 discípulos, explica a lo largo del camino los pasajes de la Escritura en donde se hablaba sobre Él, empezando por Moisés y después continuando por todos los profetas, dice el Evangelio, todavía no ha llegado a la conclusión de su enseñanza. Todavía faltaba un elemento. Condescendiendo a la petición de estos 2 discípulos, sigue acompañándolos y puesto en la mesa con ellos, pronunció la bendición, partió el pan y se lo iba dando. Entonces, dice el evangelista, se le abrieron los ojos y lo reconocieron al partir el pan. En esa acción tan sencilla, el Salvador nos da el auxilio para entrar en contacto directo con Él y con sus sufrimientos. Termina su enseñanza, y si el pasaje previo para Cleofás y su compañero había sido el entender que la clave de lectura de nuestra vida es el sufrimiento, ahora, juntos a ello, nos permite el Salvador obrar conforme a esta enseñanza. Nos permite unirnos a Él mismo, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, vivido por los verdaderos amantes de Cristo, alimento en el camino a veces oscuro de esta vida y fortaleza en la prueba. En los mártires del Puello, esta verdad teológica la podemos observar en la observancia monástica, en esa fidelidad que decíamos, y la solemnidad en las ceremonias relatada por el padre Benabarre y también en lo relato del padre Gil. Por su parte, el padre Benigno Benabarre, antes de dar un testimonio que traigo yo a colación, como criterio de discernimiento sobre la santidad o menos de los miembros de la comunidad del Puello, dice que estaba esa santidad en el celo por el oficio divino y los actos litúrgicos. Sobre la Santa Misa en particular nos dicen los testigos que además de los días ordinarios, en las fiestas y otras ocasiones se daba mayor realce a los actos litúrgicos. Sobre la Santa Misa en particular nos dicen, con frecuencia tocaba la orquestina formada por los monjes jóvenes a la que se unía el padre Roma Ríos, que tocaba el violín, el prior anterior al padre Mauro, don Ramiro, de los mártires, tocaba la flauta, don Lorenzo, otro mártir, el clarinete, don Rosendo, el contrabajo, etc. Para que todo saliera bien, sigue diciendo el padre Benigno, que vivió en este monasterio de donde estamos grabando esta ponencia, se tenían ensayos provechosos de canto gregoriano, para cuyo perfeccionamiento se trajo un monje de otro monasterio. Había escola, donde había como un pequeño coro, y la misa solemne se cantaba a varias voces, había polifonía. Eran muchos los que subían a Barbastro, sigue diciendo el padre Benabarre, a saborear la liturgia. Pero estoy seguro que aunque no hubiese habido una sola alma en la liturgia, o sea, si los actos estaban ahí presentes solamente los monjes, la comunidad habría celebrado con la misma solemnidad el oficio divino. Todo esto denota una fidelidad extremada para el propio deber de Estado, lo que venimos diciendo, y un amor entrañable para Jesús sacramentado, centro y culmen de la acción litúrgica. Es Él el centro de la acción litúrgica, es Él que sigue cantando ese cántico de alabanza al Padre, o como dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, fuente y cima de toda la vida cristiana.
Ahí está la Eucaristía, como fuente encima de toda la vida cristiana. Al ser conscientes de su presencia sacramental y por la devoción que le tenían, con mucha más certeza de los discípulos de Emaús, los monjes del Puello, acompañados por el Rey de los Mártires, velado por la fe en la presencia eucarística, y adorado también en los días de cautividad en el colegio de los padres escolapios en Barbastro, se fueron preparando enardecidos de amor por aquel último sacrificio, aquella última misa que los unía indisolublemente a la víctima del Calvario, diariamente acompañada con sus cantos, que no faltaron ni siquiera en aquella noche postrema del 27 de agosto de 1936, y a la que unieron definitivamente sus cruces diarias como astillas de aquel madero que nos ofrece la redención por medio del sufrimiento. Y eso es todo. Muchas gracias.